Hoy nos metemos de lleno con el aneurisma aórtico abdominal, lo que se conoce como AAA, Exacto. que básicamente es cuando la aorta, esa arteria principal que tenemos en el abdomen, se dilata, o sea, se ensancha más de lo normal. Sí, cuando supera los 3 centímetros, o bueno, más del 50% de su diámetro habitual. Y es algo que vemos más en hombres, ¿no? Sobre todo mayores de 65 y con ciertos factores de riesgo cardiovascular. Así es. Bueno, para guiarnos hoy tenemos aquí unos extractos de un texto médico. La idea es entender lo esencial. ¿Quién tiene más riesgo? ¿Cómo se puede manifestar? Si es que se manifiesta. Claro. ¿Cómo se detecta? Y bueno, ¿cómo se maneja hoy en día? Y es clave entenderlo porque, aunque suene, digamos, muy técnico, lo peligroso es que muchas veces no avisa, crece en silencio. Eso es importante. Sí, hasta que, bueno, aparece una complicación seria. Entendido. Entonces, a ver, ¿quiénes son los que tienen que estar más atentos? ¿Cuáles son esos factores de riesgo principales? Bueno, la edad es un factor claro, más de 65 años. También ser hombre. Ajá. Parece que hay mayor incidencia en hombres de raza blanca. Pero si hablamos de lo que se puede modificar, el tabaquismo es por lejos el factor más fuerte. Fumar. Siempre aparece, ¿no? Siempre. Multiplica el riesgo. Y bueno, también cuenta la historia familiar, si alguien en la familia lo tuvo, y tener aterosclerosis en general. ¿Y cómo es que se forma? O sea, ¿es solo que la arteria se desgasta con los años? No es tan simple como un desgaste. Es más bien un proceso degenerativo, bastante complejo en la pared de la aorta. ¿Complejo cómo? Imagínate que la pared tiene como unas fibras elásticas, la elastina, el colágeno, que le dan esa fuerza, esa flexibilidad. Claro. Bueno, en el AAA, esas estructuras se debilitan, se degradan. A eso se suma inflamación crónica y la presión constante de la sangre. Es como si el elástico de una ropa vieja perdiera fuerza, ¿viste? ¡Qué buena analogía! Y acá viene algo que leí en las notas y me dejó pensando. Entre el 60 y el 80% son asintomáticos. O sea, la persona ni se entera. Exactamente. La gran mayoría se descubren de casualidad. Te hacen una eco por otra cosa, un TAC, y ahí aparece. Increíble. Cuando dan síntomas, puede ser un dolor en el abdomen o en la espalda, en la zona lumbar. A veces es un dolor sordo, constante, profundo. ¿Y eso de sentir algo que late en la panza? Eso, la masa pulsátil. Se puede sentir al palpar el abdomen en algunos casos, ¿sí? Pero ojo, no siempre. En menos de la mitad de los que tienen síntomas se palpa. Ah, ok. Y hay otra señal, más rara pero muy llamativa. La embolización. Pequeños coágulos que viajan a los pies y causan lo que llaman síndrome del dedo azul. Uf, ¿y el peor escenario? La ruptura, supongo. Sin duda, la ruptura es dramática. Un dolor súbito, fuertísimo. La presión arterial que se desploma, shock. A veces hasta pierden el conocimiento. Terrible. Y las cifras son muy duras. La mortalidad es altísima. Más del 65% mueren antes de llegar al hospital siquiera. Esas cifras, la verdad, ponen los pelos de punta. Eso remarca la importancia de pillarlo antes, ¿no? ¿Cómo se busca? Totalmente. Por eso el diagnóstico temprano es oro. Y la herramienta inicial, la clave, es la ecografía abdominal. La eco. Sí, una ecografía. Es sencilla, no invasiva, muy disponible y tiene una sensibilidad altísima, más del 95%, para ver si hay un aneurisma. Es ideal para buscarlo en gente de riesgo, lo que llamamos screening, y también para seguir cómo va el tamaño con el tiempo. ¿Y la tomografía? La tomografía computarizada, la TC con contraste, se usa cuando necesitas más detalle, para planificar una cirugía, por ejemplo, o si sospechas que se rompió o hay otra complicación. Te da una imagen mucho más completa de la anatomía. Bien. Y una vez que se detecta, ¿cómo se decide qué hacer? Parece que el tamaño manda mucho. Así es. El diámetro máximo es el rey acá. Si es pequeño, digamos menos de 3 centímetros, generalmente no requiere un seguimiento especial. Ah, bueno. Ahora, si mide entre 3 y 5.4 centímetros, ahí sí. Entra en vigilancia. Se controla con ecografías cada cierto tiempo. Puede ser cada 6 meses, cada año, hasta cada 3 años, según qué tan grande sea y si crece o no. ¿Y cuándo se opera? El punto de corte suele ser 5.5 centímetros. A partir de ahí, o si ves que crece rápido más de medio centímetro en un año, se recomienda la cirugía electiva. Para evitar justamente el problema. Exacto. O también si empieza a dar síntomas, o causa esas embolias que mencionamos. ¿Y si pasa lo peor? Si se rompe.
Eso es una emergencia quirúrgica absoluta. Lo primero es estabilizar al paciente, tratar de mantenerle la presión, pero con cuidado. ¿Cómo? Con cuidado. Se usa una estrategia llamada hipotensión permisiva, o sea, no le subís la presión a lo normal de golpe porque podrías empeorar el sangrado. La mantienes un poco baja, digamos 90 de sistólica, mientras lo preparas y lo llevas urgente a un quirófano con capacidad de cirugía vascular. Entiendo. Pero aún así, el riesgo es alto. Altísimo. Incluso llegando a operar, la mortalidad después de una ruptura sigue siendo muy elevada, más del 50%. Tremendo. Mencionaste la cirugía. Hay distintas opciones hoy. Sí, principalmente dos grandes enfoques. Está la reparación abierta, la cirugía tradicional. La de abrir. Exacto. Se hace un corte en el abdomen, se pinza la aorta por arriba y por abajo del aneurisma, y se cose un tubo artificial, un injerto. Funciona muy bien a largo plazo, pero claro, es una cirugía grande, la recuperación es más lenta y tiene un riesgo de mortalidad en cirugía programada de alrededor del 4%. ¿Y la otra opción? La otra es la reparación endovascular, que se llama EVAR. Es menos invasiva. Endovascular, desde dentro. Eso mismo, a través de unos pinchazos en las ingles, se mete un catéter con el injerto plegado adentro. Se navega por dentro de las arterias hasta llegar al aneurisma y ahí se despliega el injerto, como un stent cubierto, que sella el aneurisma desde el interior. Suena mucho menos agresivo. Lo es. La recuperación es más rápida, pero tiene sus peros. No todos los pacientes tienen una anatomía adecuada para que el injerto selle bien. Y a largo plazo hay un poco más de riesgo de necesitar reintervenciones. A veces hay pequeñas fugas de sangre alrededor del injerto, lo que llamamos endofugas. Ok, entiendo las diferencias. Para que quede más claro, teníamos ese caso clínico rápido. Un hombre de 71, fumador, hipertenso. Sí. Ese caso es un buen ejemplo de varias cosas. La presentación típica de una ruptura que está como tapada por los tejidos de alrededor. Claro. La necesidad de estabilizarlo rápido con esa hipotensión permisiva que decíamos. Y la urgencia de llevarlo a un lugar donde lo puedan operar si donde está no se puede. En ese caso, por suerte lo trasladaron y le hicieron una EVAR que anduvo bien. Muestra que la técnica endovascular también funciona en urgencias si la anatomía lo permite. Perfecto. Entonces, para ir cerrando, si resumimos, el AAA es esa dilatación de la aorta en el abdomen, común en hombres mayores fumadores. Principalmente. Muchas veces silencioso hasta que se complica. Se vigila si es mediano, se opera con cirugía abierta o endovascular, si es grande, da síntomas o crece rápido. Y la ruptura, bueno, es una emergencia gravísima. Exactamente. Y bueno, todo esto nos deja pensando algo importante, ¿no? ¿Qué cosa? Sabiendo que la mayoría no dan síntomas y que si se rompe es tan letal, ¿qué tan útil sería, realmente, implementar programas de screening más amplios? O sea, hacer ecografías abdominales de forma sistemática a los grupos de más riesgo, como hombres fumadores de más de 65. Detectarlos antes de que den problemas. Claro, detectarlos a tiempo, antes de que lleguen a la emergencia. Podría ser una estrategia de salud pública con un impacto grande, ¿no? Es algo para reflexionar.